Daniel había construido una vida que, desde afuera, parecía tan estable y predecible como un reloj que nunca se detiene. Profesor universitario respetado, vestía siempre con el mismo cuidado sobrio, camisas bien planchadas, chaquetas discretas, zapatos lustrosos que parecían no haber conocido la prisa. Caminaba por los pasillos de la universidad con la calma medida de quien siempre sabe a dónde va, y sus pasos resonaban con una seguridad que, en realidad, ya no sentía. Vivía en un apartamento ordenado hasta el extremo, donde cada libro ocupaba un lugar exacto en estanterías perfectamente alineadas, y donde las fotografías de viajes lejanos, París en primavera, Lisboa bañada de sol, los canales silenciosos de Venecia se habían cubierto con una fina capa de polvo, como si incluso esos recuerdos hubieran decidido quedarse quietos, inmóviles, al margen del presente. Aquellas imágenes se habían convertido en ventanas cerradas a un pasado que ya no le pertenecía, escenas congeladas de una vida que parecía haber pertenecido a otra persona. En la universidad, sus colegas lo admiraban por su disciplina y su puntualidad casi ritual, por la manera en que escuchaba con paciencia y respondía con precisión, como si cada palabra fuera elegida con el mismo cuidado que dedicaba a ordenar su escritorio. Los estudiantes lo buscaban con una admiración genuina, seguros de que en sus clases encontrarían no solo conocimiento, sino también un cierto refugio intelectual. Para todos ellos, Daniel era un ejemplo de constancia, un hombre que había logrado domar el caos de la vida a fuerza de método y control. Pero más allá de esas paredes universitarias, de esos pasillos impregnados de voces jóvenes y pasos apresurados, se extendía un vacío frío, invisible para todos menos para él, un vacío que no hacía ruido, pero que se filtraba en cada pensamiento, en cada respiración. Era como una corriente subterránea que arrastraba lentamente su ánimo hacia un terreno árido, sin color ni horizonte. La rutina, aunque impecable, se había convertido en un mecanismo sin alma, una sucesión de gestos automáticos que le permitían mantenerse en pie sin darle razones para hacerlo. 3 años atrás, Laura, su esposa, había partido de este mundo, tras una enfermedad breve pero implacable, como una tormenta que irrumpe sin aviso y arrasa con todo lo que encuentra a su paso. La noticia había llegado como un golpe seco, demasiado rápido para asimilarlo, y demasiado cruel para aceptarlo. Desde entonces, su ausencia se había instalado en cada rincón del hogar, como un huésped silencioso que no piensa marcharse. Allí estaba la taza de café que él no se atrevía a usar, el chal doblado sobre una silla que parecía esperar su regreso, y el perfume suave que aún flotaba en el armario, resistiéndose a desaparecer, como si la esencia misma de Laura se negara a disolverse en el aire. Incluso los objetos más simples, un libro marcado en la página que ella dejó a medias, una receta escrita a mano pegada con imán en la nevera, se habían convertido en pequeñas reliquias, testigos mudos de un amor que el tiempo no había podido enterrar. Por las noches, al cerrar los ojos, Daniel todavía podía escuchar el eco de su risa llenando el salón. Esa risa que empezaba baja, como un murmullo, y terminaba estallando con la fuerza de quien sabe disfrutar incluso de las cosas más simples. Aún podía evocar la forma en que ella tarareaba una melodía mientras preparaba la cena, un hilo de voz suave que se mezclaba con el aroma del ajo dorándose o del pan recién salido del horno. Recordaba el roce fugaz de sus manos al pasarle un plato, un contacto mínimo, pero cargado de una familiaridad que hoy le parecía un lujo perdido, y, a veces, incluso le parecía oír sus pasos cruzando el pasillo, ese ritmo pausado y seguro, que siempre anunciaba que Laura estaba cerca. Pero cada vez que abría los ojos, la realidad lo devolvía sin compasión a un salón en penumbra, a un sofá que se sentía demasiado grande para una sola persona, a un silencio espeso que pesaba más que cualquier soledad anterior. El reloj de pared seguía marcando los segundos con puntualidad implacable, pero cada tic-tac sonaba como una confirmación de que ella ya no volvería. Las cenas, antes acompañadas de conversación ligera y música suave de fondo, se habían reducido a un plato solitario sobre la mesa,
frente a una televisión apagada que ya no servía ni de compañía. El mantel, antes lleno de manchas de vino y migas, después de largas charlas, permanecía ahora impecable, sin historias que contar. Las plantas del balcón, que ella cuidaba con esmero, se marchitaban lentamente, como si también hubieran renunciado a esperar. Las flores habían perdido su color, y las hojas caían sin resistencia, dejando ramas desnudas que parecían pequeños esqueletos vegetales. En cada hoja seca, Daniel veía un reflejo de su propia vida, un proceso lento e invisible de pérdida, donde el color se iba apagando día tras día. Cada amanecer lo encontraba siguiendo una rutina mecánica, casi robótica: preparar el mismo café, beberlo a la misma temperatura, recorrer el mismo camino hasta la universidad, saludar a las mismas personas con las mismas frases, responder a las mismas preguntas, corregir los mismos errores de siempre. Nada en su vida cambiaba, y nada parecía tener un motivo real para continuar. Era como si estuviera cumpliendo un contrato invisible con el tiempo, donde su única obligación era seguir respirando, un acuerdo silencioso con la inercia que lo mantenía en movimiento sin avanzar. La ciudad, con sus luces parpadeantes y su ritmo incansable, parecía recordarle a cada paso que él estaba fuera de sintonía con el resto del mundo. El bullicio de las calles no lograba ahogar el eco hueco de su interior. Veía a las parejas conversar en las terrazas de los cafés, inclinándose uno hacia el otro con gestos de complicidad, a los amigos riendo en las esquinas, compartiendo anécdotas que solo ellos entendían, a los niños tirando de la mano de sus padres, arrastrándolos hacia escaparates llenos de juguetes, y, aunque podía observar cada escena con claridad, sentía que lo hacía desde una distancia insalvable, como si viviera detrás de un cristal grueso, un espectador mudo de una vida que ya no le pertenecía. En los días más fríos, cuando el aliento se convertía en nubes blancas que se deshacían en el aire y el viento parecía atravesar la piel hasta llegar a los huesos, Daniel percibía algo extraño, una presencia leve, casi imperceptible, que lo seguía como una brisa cálida. En medio del invierno, no era constante, pero aparecía en momentos inesperados, como si se activara justo cuando la soledad comenzaba a pesarle más. A veces, al caminar por calles vacías al anochecer, sentía que alguien estaba a un paso detrás de él. No escuchaba pisadas claras, pero el aire cambiaba, y su instinto le decía que no estaba del todo solo. En otras ocasiones, al detenerse frente a un escaparate, o mientras esperaba el semáforo en una esquina, creía escuchar un susurro apenas audible, un murmullo sin palabras que rozaba su oído como una caricia invisible. Giraba la cabeza, esperando encontrar a alguien, pero siempre se encontraba con el mismo escenario: transeúntes distraídos, el ruido distante del tráfico y el eco de su propia respiración. En su apartamento, también sucedía. Mientras leía, en silencio, la sensación aparecía de pronto, como si alguien estuviera de pie a su lado, observando la página junto a él. Incluso, en las noches más largas, en las que el insomnio lo obligaba a quedarse despierto mirando el techo, le parecía percibir un leve hundimiento en el colchón, como si una presencia invisible se hubiera sentado al borde de la cama, sin intención de asustarlo, solo para acompañarlo. Nunca le prestó demasiada atención, convenciéndose de que era un truco de su mente cansada, una ilusión nacida del deseo profundo de compañía. Pensaba que eran los recuerdos jugando con su percepción, mezclando la nostalgia con el presente hasta hacerle creer que alguien todavía lo cuidaba. Pero, aunque intentaba ignorarlo, esa sensación tenía un efecto extraño: lo tranquilizaba, le devolvía, aunque fuera por segundos, la idea de que no estaba del todo perdido en el mundo. No sabía que esa presencia, tan sutil que parecía un espejismo, sería lo único que lo separaría de una decisión irreversible. En el fondo, algo en él ya intuía que, de algún modo, estaba siendo protegido, como si una parte de su vida que creía desaparecida aún se negara a dejarlo ir. Aquella noche, el frío calaba más hondo que de costumbre, como si la ciudad entera hubiera decidido respirar hielo. Daniel caminaba sin rumbo fijo, con las manos hundidas en los bolsillos y el cuello del abrigo levantado,
intentando resguardar un calor que no sentía. El viento se colaba por las rendijas del tejido, arañando la piel y empapando el aire con una humedad que parecía pegarse a los huesos. Sus pasos eran lentos, pesados, y cada uno parecía resonar contra el silencio denso de las calles vacías, un eco solitario que lo seguía como una sombra invisible. No recordaba en qué momento había decidido salir. Quizás no lo había hecho, en absoluto, y simplemente se había encontrado fuera, obedeciendo a un impulso que no entendía, un llamado sordo que parecía arrastrarlo hacia algún lugar desconocido. Las manos, rígidas por el frío, buscaban calor en los bolsillos, pero no hallaban más que el tacto áspero del forro. El aire tenía un olor a lluvia antigua, ese aroma que se adhiere a las piedras y que revive en las noches húmedas. El asfalto brillaba bajo el velo de la neblina, reflejando de manera distorsionada las luces dispersas de la ciudad. Las farolas, altas y distantes entre sí, dibujaban círculos imperfectos de luz amarillenta que se estiraban sobre el pavimento, interrumpidos por charcos oscuros que parecían tragarse cualquier reflejo. A lo lejos, podía oír el rumor apagado de la ciudad que aún no dormía, pero allí, en esas calles apartadas, el silencio tenía un peso casi físico. Sus pensamientos flotaban, vagos, como hojas atrapadas en una corriente invisible, a la deriva, sin dirección, y fue en ese estado, sin proponérselo, que sus pasos lo llevaron hacia el puente viejo que cruzaba el río a las afueras. Ese puente, con su estructura de hierro ennegrecida por el tiempo y el óxido, se alzaba como un guardián silencioso entre dos orillas. Los pilares, firmes y fríos, parecían sostener no solo el peso del metal, sino también el de todas las historias y despedidas que habían presenciado. Desde allí, la corriente, oscura e implacable, arrastraba el agua con un sonido grave y constante, como un susurro profundo de la tierra misma, un murmullo que parecía no tener principio ni fin. Las luces lejanas, reflejadas en la superficie inquieta, se quebraban en miles de fragmentos dorados y plateados, como un cielo roto que se resistía a desaparecer. Daniel se detuvo en el centro, apoyando las manos en la baranda helada. El metal, rígido y áspero bajo sus dedos, le mordía la piel como si quisiera recordarle que aún estaba allí, que todavía podía sentir algo, y sin embargo, no era más gélido que el hueco que llevaba dentro del pecho, un vacío que parecía tener su propio pulso, lento y constante, como un recordatorio de todo lo que había perdido. Permaneció así, inmóvil, mientras el viento cortaba la ropa y le erizaba la piel. La respiración le salía en nubes breves que se disipaban antes de alcanzar la altura de sus ojos. El sonido del agua golpeando contra los pilares del puente subía hasta él como un murmullo grave, insistente, un llamado oscuro que parecía invitarlo a desaparecer. No fue un pensamiento que llegara de golpe, como una epifanía, fue más bien una marea lenta, que subía palmo a palmo hasta cubrirlo entero, la idea de dejarse ir. Cerrar el ciclo con un último paso, sin gestos dramáticos, solo un movimiento sencillo hacia el vacío, dejar que la corriente lo reclamara, que borrara todo rastro de su existencia, como si nunca hubiera estado allí. Y entonces, algo cambió. No hubo sonido previo, ni el eco de pasos acercándose, pero un estremecimiento recorrió su espalda, la certeza de que no estaba solo. Giró levemente la cabeza, y allí estaba, una figura femenina, de pie a su lado, tan cerca que pudo percibir un calor tenue, imposible en aquella noche glacial. Llevaba un abrigo claro que destacaba contra la oscuridad, y su cabello suelto, largo y oscuro, se movía con el viento como si obedeciera a un compás invisible. No hizo ningún gesto brusco, no trató de acercarse más de lo necesario, simplemente estaba ahí, como si hubiera emergido del propio silencio. No pronunció palabra alguna, pero su mirada, profunda y serena, lo atravesó. No era una mirada curiosa ni intrusiva, sino la de alguien que parecía conocerlo desde siempre, que veía más allá de la superficie, más allá del cansancio y la tristeza. En esos ojos no había juicio, ni urgencia, ni miedo, solo una calma, antigua, de esas que no se aprenden,
que simplemente existen. En esa quietud compartida, Daniel sintió que el peso que lo empujaba hacia el borde comenzaba a aflojarse. La certeza de saltar se desvaneció, reemplazada por una sensación difícil de nombrar, una especie de ancla invisible, como si algo lo sujetara al suelo sin que él lo pidiera. No intercambiaron una sola palabra, y sin embargo, empezaron a moverse. Caminaron juntos hacia el extremo del puente, sus pasos resonando de manera acompasada, como si hubieran encontrado un ritmo común sin proponérselo. No había contacto, pero sí una cercanía que se sentía más íntima que cualquier abrazo. Al llegar al otro lado, ella se detuvo, lo miró por un instante que pareció eterno, y en esa mirada había una despedida y una promesa al mismo tiempo. Luego, giró lentamente y tomó una calle lateral que conducía hacia el barrio universitario. Sus pasos eran tan ligeros que apenas perturbaban el silencio, y en cuestión de segundos, su figura se fundió con las sombras, desvaneciéndose como si nunca hubiera estado allí. Daniel permaneció quieto, observando el punto donde había desaparecido. No entendía por qué, pero sentía que algo había cambiado en él, algo minúsculo pero definitivo. La brisa, que antes era cortante, ahora parecía más templada, y el aire tenía un matiz distinto, como si hubiera sido filtrado por su presencia. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió sin la sensación de estar cayendo. En los días siguientes, Daniel comenzó a ver a la mujer del puente en lugares y momentos que parecían seleccionados con un cuidado casi irreal, como si alguien invisible estuviera trazando un mapa secreto de encuentros. No aparecía de manera abrupta, nunca irrumpía en el paisaje. Era como si el mundo entero se acomodara sutilmente para que sus caminos se cruzaran, como si ella formara parte natural del escenario y él solo tuviera que descubrirla. Una tarde fría, cuando el viento arrastraba hojas secas por la plaza central, la encontró sentada en un banco de hierro, cubierta con un abrigo claro que parecía absorber la luz de un sol débil. Sus manos descansaban sobre el regazo, entrelazadas con una quietud que transmitía serenidad, y su mirada estaba fija en un grupo de niños que jugaban a la pelota, cuyas risas llenaban el aire con un eco cálido que contrastaba con el clima. Daniel se detuvo unos metros más atrás, observando. Había algo en la manera en que ella inclinaba ligeramente la cabeza para seguir el juego, en cómo su expresión se suavizaba con cada carcajada infantil, que lo hizo sentir que estaba contemplando una escena suspendida en el tiempo, y, sin saber por qué, aquella imagen le dejó una sensación de paz que le duró horas. Días más tarde, en una mañana gris que amenazaba con lluvia, la vio de nuevo. Esta vez estaba en la cafetería cerca de la universidad, junto a la ventana, con un libro antiguo entre las manos. Las tapas estaban desgastadas, y las páginas, amarillentas y delicadas, parecían frágiles como pétalos secos. La sostenía con un cuidado reverente, como si esas palabras hubieran viajado con ella a través de muchas vidas. Afuera, la lluvia comenzó a golpear el cristal con un ritmo lento, y por un instante, Daniel tuvo la impresión de que ese rincón, esa luz tenue filtrándose por el vidrio empañado, había sido preparado para ella desde siempre, como si perteneciera a ese lugar. Mucho antes de que él la viera, nunca se acercaba demasiado, nunca decía nada, pero su sola presencia tenía un efecto insólito. El aire parecía volverse más liviano, los sonidos menos ásperos, como si una capa invisible de calma descendiera sobre todo lo que la rodeaba, y él comenzó a notar un patrón. Después de verla, siempre encontraba una fuerza renovada para hacer cosas que había postergado por años. Una tarde, tras cruzarse con ella en la biblioteca, entre estantes altos que olían a papel antiguo, Daniel se encontró llamando a un viejo amigo con el que no hablaba desde la enfermedad de Laura. Otra mañana, después de verla caminando por un sendero del parque con pasos lentos, como si escuchara algo que él no podía oír, decidió inscribirse en un taller de escritura creativa que había evitado por miedo a revivir recuerdos que dolían demasiado. Incluso aceptó, casi sin pensarlo, participar como voluntario en un proyecto social que ayudaba a jóvenes en riesgo de abandono escolar, algo que, meses atrás,
habría rechazado con cualquier excusa por pura falta de ánimo. Era como si cada encuentro con ella plantara una semilla silenciosa en su interior. Semillas que germinaban sin que él lo advirtiera, hasta que un día descubría que su vida había comenzado a llenarse de pequeños brotes de sentido. Las calles por las que antes caminaba sin mirar ahora parecían tener vida propia. El olor del pan recién horneado en la esquina le devolvía recuerdos cálidos. La música lejana de un saxofonista callejero lo obligaba a detenerse unos segundos, y la luz dorada del atardecer pintando las fachadas antiguas le parecía, por primera vez en años, algo digno de ser observado y guardado. Entonces, un día, la vio por última vez. Estaba de pie en el mismo puente donde la había encontrado aquella noche fría, pero ahora el escenario era otro. La tarde se despedía con un cielo encendido de tonos rosados, dorados y púrpura, como si alguien hubiera derramado fuego y miel sobre el horizonte. El río, en calma, reflejaba esos colores con la suavidad de un espejo líquido que parecía respirar al compás del viento. Daniel se detuvo mucho antes de llegar al centro. No fue por miedo, sino por una certeza íntima. Si rompía esa quietud y acortaba la distancia, algo esencial se desvanecería. Ella giró hacia él, y por un instante el mundo entero pareció contener la respiración. No había ruido de coches, ni murmullos de agua, ni el chillido metálico del puente bajo el peso de los pasos. Solo estaba ella, y él. Su mirada estaba llena de una ternura infinita, una mezcla perfecta de amor y despedida, como si en esos ojos se resumieran todos los inviernos y veranos que habían compartido, y todos los que él viviría sin ella. Sonrió, y ese gesto llevaba el peso de todas las palabras que nunca habían sido pronunciadas. Con un leve movimiento de cabeza, asintió. No era un simple saludo, era un permiso, una bendición silenciosa para que siguiera adelante, para que viviera sin el miedo a olvidar. Luego, giró sobre sus pasos y comenzó a alejarse, cruzando el puente con pasos suaves, casi etéreos, como si no tocara del todo el suelo. A medida que avanzaba, la luz del atardecer pareció envolverla, desdibujando los contornos de su figura. Por un momento, Daniel tuvo la sensación de que el resplandor la absorbía, como si fuera parte de ese último rayo de sol que desaparece antes de que llegue la noche, y entonces, sin transición, ya no estaba. Pasaron varios días antes de que Daniel se atreviera a abrir la caja de madera con las pertenencias de Laura que había mantenido cerrada desde su muerte. Sentía que al hacerlo abriría también una herida que, aunque cicatrizada, seguía doliendo. Dentro encontró cartas dobladas con cuidado, postales de viajes que ahora parecían de otra vida, y pequeños objetos que solo ellos dos podían comprender. Pero lo que lo dejó sin aliento fue una fotografía. Laura, de pie en ese mismo puente, con un abrigo claro y el cabello agitado por el viento, exactamente como la había visto en La mujer misteriosa. El río, el horizonte, la luz, todo era idéntico a la imagen que guardaba en su memoria reciente. Sin embargo, la foto estaba fechada muchos años atrás, cuando aún no conocían la palabra despedida. En el reverso, escrito con la letra delicada y segura de Laura, había una frase breve, apenas unas palabras que parecían contener todo lo que ella no había podido decirle al final: si alguna vez pierdes el rumbo, te encontraré. Daniel sostuvo la foto con manos temblorosas. En ese instante, todo encajó. No había sido un sueño ni una ilusión de su mente cansada. Laura había regresado, aunque solo por un instante, no para retenerlo en el pasado, sino para devolverlo al presente. Entendió que, aunque no volviera a verla, ella seguiría viva en cada decisión que tomara para abrazar la vida que aún le quedaba, porque el verdadero amor no siempre se queda para caminar a tu lado, pero sí para dejarte el valor de seguir caminando, incluso cuando tienes que hacerlo solo.